Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase número 11 de la materia de Economía Política, Grupo 1. Entonces, estábamos avanzando el tema 5, que era macroeconomía, y estábamos viendo lo que es el PIB. Entonces, habíamos dicho que el Producto Interno Bruto, conocido como PIB, representa la suma de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año, ya sea por nacionales o por extranjeros residentes en nuestro país. A eso se refiere el PIB. Hemos visto también que el PIB hay varias fórmulas, hay varios métodos para calcular el PIB. Dentro de los métodos que tenemos, por ejemplo, está el método de como flujo de gasto, donde la fórmula es que el PIB es igual al consumo privado más el gasto público más la inversión menos las exportaciones menos las importaciones. Ese era un método que teníamos. El otro método que conocemos es para calcular el PIB. Teníamos como distribución de sus rentas o los ingresos. Entonces teníamos la sumatoria del PIB, eran los salarios de los trabajadores, las rentas de capital, los intereses, los beneficios, las amortizaciones, impuestos directos y los subsidios. El último método que habíamos visto era prácticamente como por el método de la producción, que se basaba principalmente en el valor bruto de producción menos el consumo intermedio. Esos eran los tres métodos. Luego hemos hablado de lo que es el PIB, qué es el PNB y qué es el PIB, ¿no es cierto? Hemos dicho, el Producto Nacional Bruto mide la producción de los nacionales de un país residan en el extranjero, o sea, va a medir la producción de los bolivianos en este caso. Luego hemos dicho, si al PIB, hemos dicho que es el PIB. El PIB es el Producto Interno Neto. El Producto Interno Neto es igual al PIB, pero se le deduce en este caso la pérdida de valor que haya experimentado el equipo productivo, o sea, por el desgaste que sufre, ¿no es cierto? Entonces, ese es el PIB. Igual que en el PNB también tenemos el PNN, que es lo mismo que el PNB, que es la que mide la actividad productiva que desarrolla los residentes, los no residentes y los residentes, o sea, los bolivianos en el exterior, pero le vamos a restar, como siempre, el desgaste del capital productivo, o sea, la pérdida de valor que experimentan el inmovilizado. A eso se conoce como PNB. Entonces, del PIB podemos pasar al PIN, y del PNB podemos pasar al PIN. Entonces, en el PIB, para nosotros hablar de lo que es el PIB, que ya sabemos que es la producción, para medir con mayor exactitud, o sea, el cálculo del PIB es realizado a través de la contabilidad nacional, donde vamos a ir viendo cuánto cada empresa va a aportar al país. Entonces, la producción, el PIB per cápita representa el promedio del Producto Interno Bruto por habitante de una economía. También se la llama renta per cápita o ingreso per cápita. Entonces, para medir con mayor precisión el bienestar de un país, se debe considerar relacionar con la población. Entonces, si hay menos población, o sea, hay poca población, va a ser mayor el ingreso per cápita, ¿no es cierto?, de países que van a producir. Entonces, este PIB, que es el PIB per cápita, es un indicador que ha sido utilizado, ¿no es cierto?, ¿para qué? Para medir la riqueza de un país.
Entonces, la diferencia que existe entre el PIB es, el PIB se va a fijar, o sea, tiene en cuenta lo producido dentro del país, independientemente de su nacionalidad. O sea, no nos interesa si han producido los bolivianos y los que viven en Bolivia, estos sean argentinos, estos sean españoles, chinos, lo que sea. Mientras que en el PNB hemos dicho, vamos a medir solamente lo producido por las empresas nacionales, las bolivianas, aunque estas empresas operen fuera del país. Entonces, esa es la diferencia que hemos dicho que existe. Entonces, el PIB nos sirve para medir la riqueza de los países. El PIB per cápita muestra cómo se va a ver afectada según la población. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, que esto es en este caso para el 2018-2019, este es el ranking que se utilizan los 10 países más ricos del mundo. Entonces, ¿cómo estamos midiendo? O sea, ¿cómo hemos medido que Qatar sea para nosotros el país más rico del mundo? Podríamos decir, qué sé yo, tomar una... generalmente decimos, Estados Unidos es el país más rico del mundo. ¿Por qué? Porque está midiéndose y se está midiendo el poder, o sea, no está midiendo el poder adquisitivo, sino estamos diciendo que vamos a medir la producción nacional, o sea, el ingreso per cápita de los americanos. Y por lo tanto, midiendo bajo estas circunstancias, Estados Unidos debería ser el país que tiene más empresas y que produce más. Si nos vamos al PIB per cápita, entonces estamos diciendo, el PIB per cápita está en función de la población y por lo tanto se va a ver ya va a aparecer en este caso los países del norte, los países europeos, estos tienen fama de ser muy ricos y que la gente vive muy bien. Entonces, en este caso lo que va a hacer es Estados Unidos se va a ver desplazada porque la población de Estados Unidos es muy numerosa. Entonces, viendo estas diferencias, lo que han hecho para ver si son más ricos, han visto los países más ricos por paridad de poder adquisitivo. Entonces, en este caso se refiere a la capacidad de compra que tiene cada país. Entonces, el Producto Nacional Bruto per cápita que habíamos hallado que se utiliza, nos sirve para ver cuánto es lo que nosotros tenemos para gastar. Eso quiere decir, ganamos $3,000 y nuestro alquiler es 2,300, entonces nos queda solamente $700. En cambio, si ganamos $1,500 y nuestros alquileres son $500, tenemos $1,000. Entonces, lo que estamos buscando es o sea, para medir lo que utilizan las empresas es en función del poder adquisitivo y en este caso, Qatar es el país más rico del mundo. Inclusive el 2021, el país más rico del mundo es Qatar. Aparece en el primer lugar, ¿cierto? Después está en el Macao, Luxemburgo, Singapur, Brunei. Entonces, ¿cuánto es el ingreso per cápita por habitante? En este caso, 118,000. No veo exacto, espérenme, por favor. Sí, 118,200.7. Ese es el ingreso per cápita de la población de Qatar, ¿cierto? En la actualidad, para el 2021, más o menos... es 139,760 el ingreso per cápita. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo cuánto dinero gana el habitante medio al año y qué puede comprar con ese dinero.
bajo esa metodología, estamos diciendo, según el poder adquisitivo de los habitantes, el país más rico del mundo desde el 2018, creo que eran estos datos, o 2017, 19. A ver, no me acuerdo bien. Creo que sí. Estos datos son del... Sí, 2018, 2019, más o menos era el mismo ranking, ¿no es cierto? Pero en el 2021 sigue considerándose Qatar como el país más rico del mundo. Ha subido de 118, ha subido en este caso a 139.700 algo, aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces, esta es la lista, así como tienen los países más ricos del mundo, como estamos viendo, que son los 10 países más ricos del mundo, también vamos a tener una lista de los países más pobres del mundo. ¿En función de qué? En función, ¿no?, del PIB, ¿no es cierto? Y en este caso tenemos para Latinoamérica para ver cómo estamos nosotros respecto. En el 2015 decíamos que en los países de Latinoamérica y el Caribe estaba primero Bahamas, el 2019 lo mismo, ¿cierto? Algún país que nosotros vayamos a conocer, los más cercanos que tengamos, aquí estamos con Uruguay, Argentina, ¿sí? Argentina, que es el país, Argentina y Chile, ¿cierto? Están en el 8º lugar, en el 10º lugar. Nosotros no aparecemos, ni siquiera Venezuela está en el puesto 12, pero eso es del 2015. En el 2019 ya vemos que ya desaparece Venezuela, ya no está ni en el puesto número 12. Y los más pobres del mundo, igual por ingreso per cápita, vamos a decir, ahí tenemos el país más pobre del mundo, cuando sus ingresos per cápita, podemos ver, de Qatar eran 118.000, ¿no es cierto? 207 el ingreso per cápita. En estos países, estamos diciendo, Sudán del Sur, 243.27 dólares es el ingreso promedio de un habitante de Sudán, que es el ingreso más bajo. Los países de Latinoamérica, igual, todo se mide en dólares. Por ejemplo, Argentina, 14.895 es el ingreso per cápita de los argentinos. Entonces, así como existen países más ricos medidos su riqueza a través del PIB, también existen los países más pobres, que hemos visto cuáles son los 10 países más pobres del mundo. La evolución del PIB per cápita en nuestro país. El ingreso per cápita en Bolivia a partir del 2005 más o menos era, en este caso era 1.010 dólares. Y vemos en el 2017 estamos poniéndonos a 3.000 y tantos. Entonces hemos dicho, ha habido una evolución, ¿cierto? A 3.235, 3.253. Ahorita vamos a ver exactamente. Creo. Ahí está. O sea, estamos diciendo en el 2010, en este caso, en el 2005, perdón, en el 2005, 1.010 era más o menos el ingreso. 2006 hasta el 2000, en este caso hasta el 2019, creo que es el que tenemos el último dato, es 3.393, el 2017, perdón. Entonces, esa ha sido la evolución de nuestro país. Ubica al país en el penúltimo lugar de la región de Latinoamérica, por encima de Haití, y con relación al Qatar, cuyo ingreso per cápita es de 118.000, que es el país más rico del mundo. Esto significa que el ingreso anual que recibe un boliviano representa para apenas un 3.5, un 4% del ingreso per cápita del país más rico, que es Qatar.
para ver y comparar con los países más pobres, bueno, estamos ahí ganando, ¿no es cierto? Porque hemos dicho el país más pobre del mundo, su ingreso per cápita era 243.27. Nosotros en el 2005 hemos empezado con 1010 y ahorita estamos con 3235. Entonces, estamos por encima de los países, no estamos dentro de los 10 más pobres, pero, ¿no es cierto? Nuestra economía tampoco es la mejor. Y esta es la evolución del PIB per cápita de nuestro país. De 1994 al 2005 hemos iniciado con $819 de ingreso per cápita. En el 2005, bueno, se ha cerrado con 1010. Estos son datos que ahorita está o sea, se ha cerrado con 1037 y a partir de ahí hemos ido evolucionando y hemos ido aumentando nuestro ingreso per cápita. Eso quiere decir que las empresas que producen en nuestro país han ido aportando mayor producción al país. Entonces, ¿cómo calculamos? Hemos dicho el PIB per cápita es la contribución de todas las empresas del sector. Hemos dicho que en las empresas hay el sector primario, hay el sector secundario y hay el sector terciario. ¿Quiénes son estas empresas? Bueno, pues vamos a decir, en el primario están, por ejemplo, las empresas que se dedican a la parte agropecuaria. Su aporte al PIB es de un 11.2%. En realidad, todo el sector primario va a aportar un 13.5%. El sector secundario, que es el sector industrial, el sector de la manufactura, aporta al país un 38.6%. Eso es la industria manufacturera. En este caso estamos viendo aquí el 11.0%, pero son datos preliminares, no son datos cerrados. Cuando ya se ha cerrado el 2015 o el 2017, la tendencia ha sido casi la misma. Eso quiere decir que en el sector primario siempre aporta un 13%. El sector secundario, el 37.4%, y el sector terciario, que es el sector que más aporta a la economía, está entre un 53 y 54%. Muchos dicen que nuestra economía se basa principalmente en la economía de extracción y la exportación de recursos naturales, por lo tanto estamos diciendo en el petróleo crudo. Entonces, agropecuaria más el gas natural más los minerales metálicos, entonces estamos diciendo estos son los sectores que están aportando a la economía con el sector primario. Servicios de la administración pública, establecimientos de servicios, almacenamiento, comunicación, estos corresponden a las empresas del sector terciario, incluido el comercio. Las empresas que corresponden al sector industrial, vamos a decir el sector de la construcción, el sector de la electricidad, agua y la industria manufacturera. Esas son las empresas que van aportando a la economía y a la producción del país. Hacemos un alto ahí para consultas, dudas. Entonces, ¿por qué es importante el PIB? Porque el PIB nos da, ¿no es cierto?, nos muestra, en este caso, la riqueza de los países. País que no produce, como dice uno de nuestros principios de la economía, es país que no tiene los recursos suficientes para poder sobrevivir. Entonces, ¿de qué depende? Lo que producen las empresas tenemos que dividir entre toda la población para tener y utilizar el ingreso per cápita. Eso no quiere decir que todos los bolivianos ganamos 3.300 y tantos, sino está diciendo un ingreso promedio, los que ganan más y los que ganan menos. Entonces, nosotros sabemos que hay un salario mínimo nacional que es 2.164. Eso es lo mínimo que debe ganar una persona que trabaja.
¿no es cierto? Pero también sabemos que el sueldo del presidente o el sueldo de los diputados está sobre los 25,000 bolivianos. Entonces, la masa, la masa salarial en relación con eso nos va a hacer variar todo lo que es el ingreso per cápita de los bolivianos. Pero podemos decir, la conclusión es que nuestra economía más se basa en el sector de comercialización, el que no aporta bienes ni servicios, ni valor agregado a la economía. Entonces, la renta nacional, dice, el PIB se calcula, ya hemos visto, el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones. El PNB es simplemente la suma del PIB más la renta nacional, los recursos que nosotros tenemos. No hemos visto la renta nacional, son los sueldos que se tiene de las tierras, los intereses y los beneficios. En la producción generada solo por agentes nacionales, menos el desgaste del capital fijo, menos la depreciación, se utiliza la inversión neta en vez de la inversión bruta, ¿cierto? Entonces, el PNN simplemente es la resta, la diferencia del PNB menos la depreciación. Obviamente, la inversión que se ha tenido en las maquinarias. El cálculo del PIB se va a realizar, es realizado a través de lo que es el PIB nominal y el PIB real. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es el PIB nominal y el PIB real, podemos decir que el PIB nominal mide el valor de los bienes y servicios expresados a precios corrientes. O sea, en este momento, es decir, se deja influir por el efecto de la inflación. En cambio, el PIB real, cuando nosotros hablamos de PIB real, nos estamos diciendo, mide el valor de los bienes y servicios expresados a precios constantes. Entonces, tomando como referencia un año base. Para pasar de un PIB nominal a un PIB real, o sea, queremos ver si el PIB ha crecido. Este año nos han dicho, el PIB ha crecido de menos 26, creo que estaba, al 4%. Ese es el informe que nos han dado de la macroeconomía de nuestro país hace unos días para justificar el no pago del doble aguinaldo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que cuando nosotros producimos nos van a dar un premio por ser tan buenos productores en nuestro país. Y por lo tanto, si nuestra economía crece más del 4.5%, un premio a todos los que trabajan, un doble aguinaldo. Entonces, para ver si realmente ha crecido o no, tenemos que conocer la diferencia entre lo que es el PIB nominal y el PIB real, para ver si ha crecido la producción. No nos interesa que crezca el precio. O sea, cuando estamos hablando de crecimiento de la economía, podemos decir, si vamos a comparar el PIB de 2 años diferentes, la diferencia se puede ver a que ha habido un crecimiento en la producción. Eso es lo que nos interesa. Y la otra puede ser que hayan variado, que hayan subido los precios. En ese caso no nos interesa. ¿Qué nos interesa? Producir más. Si se mantiene el precio, pues nada, ¿no es cierto? Ha crecido la economía. Pero si por el contrario están subiendo los precios y no está subiendo la producción, entonces no es un verdadero crecimiento. Por eso tenemos y hacemos la diferencia entre lo que es el PIB nominal y el PIB real. Entonces, el PIB nominal medido a precios constantes, el PIB real medido en precios constantes según un año tomando como base. Esa es la diferencia entre el PIB real y el PIB real. Uno es a precios corrientes y lo otro es a precios constantes. Para que no exista esta distorsión en que no sabemos si ha crecido el precio o ha crecido la cantidad que a nosotros nos interesa, vamos a utilizar un deflactor. Entonces, dice, para pasar de un PIB nominal a precios corrientes al PIB real, precios constantes, se divide el nominal entre el deflactor. El deflactor del PIB está dado
en este caso, por el PIB nominal el PIB nominal menos el deflactor del PIB. El deflactor del PIB, creo que está en la siguiente diapositiva. Ahí está. El deflactor del PIB se calcula el PIB, los precios del 2004 sobre los precios del 2013. O sea, vamos a decir, vamos a deflactar, ¿sí? Vamos a eliminar la distorsión que produce la variación de los precios y nos indica cuánto realmente ha crecido o cuánto ha decrecido la economía. Entonces, para encontrar un PIB real, tenemos que decir, vamos a utilizar la fórmula PIB real es igual al PIB nominal sobre el deflactor del PIB. Para hablar de la deflación del PIB, tenemos que decir, el deflactor es precios del año final sobre el precio del año inicial. Ese es deflactar. Y el IPC, por eso decimos, es un buen deflactor del PIB. ¿Por qué? Porque dice, los precios del año final sobre los precios del año anterior nos van a dar el deflactor. ¿Cuáles son las diferencias entre el PIB real y el PIB nominal? El PIB nominal dice, hemos dicho cuando hablamos de PIB nominal, precios corrientes. La primera diferencia, y cuando hablamos del real, precios constantes. ¿Cierto? El real va a eliminar el efecto del incremento de los precios. ¿Cierto? En cambio, el PIB nominal, los precios prevalecen porque estamos hablando de este año. Entonces, por lo tanto, el PIB nominal va a tomar en cuenta la inflación y el PIB real quiere ver la evolución de la producción y el ingreso de la economía. Entonces, es decir, cuando ha explicado el Ministerio de Economía, ha dicho que en realidad el crecimiento del PIB no ha sido del 4,5%, como nos ha dicho el Instituto Nacional de Estadística, que es el encargado de emitir toda esta información. Antes podíamos utilizar información, o sea, bueno, se puede todavía actualmente utilizar la información del crecimiento del PIB de otras instituciones. Con la nueva ley establecida, que todavía no está en vigencia, dice que solamente el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia es el encargado de decir cuánto ha crecido o cuánto han bajado o han subido los precios. Que sí utilizábamos estos indicadores para medir la economía, sí, pero también podíamos compararlos con otros datos que nos daban las revistas científicas, que nos daban las revistas, el CETLA, el SEMLA, que medían el crecimiento de la economía en el país, para poder compararlos y sacar una media del crecimiento. En cambio, el gobierno actual nos dice que para ver el crecimiento solo vamos a utilizar los datos que están publicados por el Instituto Nacional de Estadística y no vamos a poder utilizar otras fuentes de información. ¿Por qué nos interesa? Hemos dicho, nos interesa que crezca el PIB en función de que hay empleo, se va a generar empleo, va a haber mayor producción, por lo tanto, todos los bolivianos van a tener para satisfacer sus necesidades. Ese es el objetivo del crecimiento del PIB. Más que si somos un país más rico, somos un país más pobre, lo que nos interesa es que los bolivianos tengan empleo. ¿Cierto? Entonces, dentro de las variables macroeconómicas, hemos dicho, dentro de los objetivos de la macroeconomía está el crecimiento del PIB, la estabilidad de precios y el empleo. Para lograr estos tres objetivos, se utiliza lo que son los instrumentos, o conocidos como los instrumentos de la política macroeconómica. Uno de los instrumentos de la política macroeconómica es la política monetaria. Entonces, cuando hablamos de política monetaria, vamos a decir, nos estamos refiriendo. La parte de la política monetaria no debería ser manejada por el Poder Ejecutivo, eso quiere decir por el presidente o por el legislativo. Aquí la política monetaria está normada, está regulada por el Banco Central de Bolivia, en nuestro país.
¿no es cierto? Que va a ser el encargado de regular la cantidad de dinero existente en los mercados y con ello las tasas de interés, las tasas de cambio, la inflación. Entonces, dentro de la política monetaria son medidas que afectan a la oferta monetaria y actúan sobre el mercado del dinero. Esto hemos dicho, el Banco Central tiene que tener el control monetario del sistema financiero de nuestro país. O sea, debería ser un ente autónomo, un ente que no, que sí trabaje de manera coordinada con el Poder Ejecutivo, sí, pero, ¿no es cierto?, que no esté supeditado a lo que lo que le diga el Poder Ejecutivo. En todos los países tratan de, o sea, debe funcionar bajo esa misma metodología. El Banco Central es el encargado de regular todo lo que es el control monetario. Eso quiere decir, va a poner los billetes y monedas en circulación o va a retirar los billetes viejos. ¿De qué? La moneda de curso legal de nuestro país. Ellos son los encargados de emitir. Si no, cualquiera de nosotros podría hacer una fotocopia de los papeles tipo billetes sin ningún tipo de seguridad y podríamos utilizarlo para hacer las diferentes transacciones. Pero, ¿no es cierto? Les digo, el Banco Central de Bolivia es el encargado de emitir todos los billetes y monedas de curso legal de nuestro país. Estas billetes y monedas deben estar respaldadas con el patrón oro. ¿Qué es el oro? El oro son los lingotes de oro que se van a guardar en el Banco Central de Bolivia como respaldo de todos los billetes que están circulando en nuestro país. Entonces, después estamos diciendo las divisas. Entonces, ¿a qué nos referimos con las divisas? Cuando hablamos de divisas, nos estamos refiriendo a las monedas que tiene el tipo de cambio que tenemos entre dos monedas, el boliviano con por ejemplo, el dólar americano, con el dólar canadiense, con los euros. Entonces, esas son las divisas. Cada país puede tener su propia moneda o, como es el caso de la Comunidad Económica Europea, que los países que están dentro de la Comunidad Económica Europea utilizan la misma moneda, que es el euro. Entonces, usted va a España, paga en euros, va a Francia, paga en euros, está en Italia, puede pagar en euros. Si nosotros queremos hacer eso, ¿no es cierto? En Bolivia estamos con el boliviano. Si queremos ir al Brasil, tendremos que pagar en reales, en la moneda de curso legal que esté en ese país. Que sí, nosotros utilizamos el dólar americano, sí, pero no es nuestra moneda de curso legal del país, ¿no es cierto? Que sí conocemos los euros, los yens y todo, sí, pero entonces, esa relación que tiene, esas son las divisas, ¿no es cierto? La relación, el tipo de cambio de nuestro país con el resto del mundo. Y eso tiene que estar regulado a través de lo que es el Banco Central de Bolivia. Entonces, en las divisas, ahí estamos diciendo, ¿quién compra las divisas? Las personas que van a viajar. Generalmente queremos ir a Estados Unidos, tenemos que comprar dólares americanos. Queremos ir a Francia y tenemos que comprar euros, porque en Francia no nos van a recibir los dólares americanos. Sí, nos van a decir, vaya al banco, cambie y interiormente, o sea, en Francia no cambia, no vamos como aquí en la esquina librecambista que nos cambia, no. Solamente los bancos son los encargados de cambiar las divisas. Entonces, hay tipos de cambio. Por ejemplo, en nuestro país hay diferentes tipos de cambio, flexibles, fijos y mixtos. ¿Cuáles son los flexibles? El banco no interviene y es en el mercado. Entonces, podemos comprar en cualquier lado dólares y podemos vender dólares. Ese es el tipo de cambio flexible. En el cambio fijo, el Banco Central fija un determinado tipo de cambio y se encarga de sostener ese tipo de cambio. Más o menos como estamos en el mixto, el Banco Central va a regular el tipo de cambio, pero también, vamos a decir, va a haber librecambistas y nosotros tenemos ese tipo de cambio. En este caso, estamos en un mixto, porque nosotros podemos ir al libre cambio y cambiar los dólares a bolivianos o los bolivianos a dólares.
No tenemos que ir siempre al Banco Central de Bolivia para hacer el cambio, que ese es el fijo. El Banco Central no es el único que va a ser el encargado de, o sea, todas las entidades financieras. Luego hemos hablado de la evolución del tipo de interés, el interés en el corto plazo, en el mercado, en el largo plazo, ¿dónde? En los mercados financieros. Entonces, el Banco Central de Bolivia se encarga de eso, de regular los intereses. Queremos sacar un préstamo, entonces, si es una vivienda social, el Banco Central les dice a las entidades comerciales, que son el Banco de Santa Cruz, el BCP, qué sé yo, el Banco Nacional, esos son los mercados financieros, la banca comercial. En cambio, el Banco Central de Bolivia es el que va a regular y les va a decir, bueno, la tasa de interés para primera, cuando sea vivienda social, va a ser del 5.5%. El depósito a plazo fijo que ustedes van a pagar máximo un 7%, desde un 6 hasta un 7%. Entonces, las bancas comerciales para atraer a sus clientes, lo que hacen es, en ese rango, pueden aumentar o disminuir su tasa de interés. Entonces, van a regular lo que es el interés en el corto y en el largo plazo, tanto para créditos como también para una cartera en el sector público. Y además van a ver lo que es el encaje legal. ¿Qué es el encaje legal? Entonces, cuando hablamos del encaje legal, nos estamos refiriendo a que las empresas, o sea, las bancas comerciales, como decimos, las bancas comerciales son las encargadas de atraer a los clientes, ¿cierto? Entonces, ellos les van a decir, traiga sus ahorros, y yo le voy a pagar un interés, el máximo interés del 3.5%. Entonces, voy al BCP y me dicen, nosotros estamos pagando el 3.2%. El otro me va a decir el nacional, nosotros pagamos el 3. Entonces, yo tengo que elegir, porque es mi dinero. Obviamente, para hacer la elección, mayor tasa de interés es lo que me interesa como persona que estoy llevando mis ahorros a una entidad comercial, a un banco, a una entidad financiera. Entonces, este dinero que yo tengo $200,000, entonces estos mis $200,000 yo voy a llevarlo al banco que me ofrezca mayor tasa de interés. Entonces, si esta me ofrece el 3%, que es la mayor, entonces ahí voy a depositar. Entonces, ¿qué es el encaje legal? Simplemente es que cuando nosotros llevamos nuestro dinero, el Banco Central de Bolivia le hace una retención de todo el dinero. No es todo para el Banco Nacional. El encaje legal puede variar desde un 2 hasta un 10%. Esto es regulado por el Banco Central de Bolivia, y entonces de mis 200,000, entre el 2 y el 10% va a ir como un seguro al Banco Central de Bolivia. ¿Para qué? Para que en futuras quiebras, futuros problemas que tenga las entidades financieras que son reguladas por el Banco Central de Bolivia y el ASFI, tengan un respaldo para que no tengan problemas. Entonces, eso es el encaje legal, y lo único que está haciendo en este caso el objetivo fundamental de cualquier banco central es mantener la estabilidad de precios, el tipo de cambio, los intereses que no sean muy altos, y lo que se busca es una elevada tasa de crecimiento de la economía con lo que es la política monetaria. Entonces, ¿quién es el encargado? Debería ser el Banco Central de Bolivia, que funcione de manera autónoma, independiente del Poder Ejecutivo, independiente del Poder Legislativo, y peor todavía, independiente del Poder Judicial. Que se dé o no se dé, eso ya es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, de eso habla la política monetaria, que es un instrumento de la macroeconomía. El segundo instrumento de la política de las políticas de la política macroeconómica tenemos, que es la política fiscal. Ay, perdón, estoy antes de irme. ¿Dudas, consultas?
Ingeniera, de las mayores tasas, ¿cuál nos conviene? ¿La mayor o la menor? ¿O cuál sería el punto intermedio que podría ser recomendable? Si nosotros vamos a dejar nuestro dinero, o sea, tenemos, por ejemplo, actualmente las tasas de interés están fluctuando, digamos, si usted quiere poner a su caja de ahorro, el máximo que están pagando es entre 3 y 3,5%. Si usted quiere poner a depósito a plazo fijo, su dinero están pagando entre el 6 y el 7%. Esos son los que generalmente se conocen, ¿no es cierto? Lo que es la caja de ahorro y los depósitos a plazo fijo. Entonces, ¿qué me conviene? El depósito a plazo fijo, porque está pagando un 6% o un 7% de interés. Pero el depósito a plazo fijo tiene un problemita, ¿no es cierto? Que en el depósito a plazo fijo hay que dejarlo por un cierto tiempo. Eso quiere decir, mínimamente para ganar entre el 6 y 7%, 365 días que yo no debo mover mi dinero. En cambio, en la caja de ahorro, a las 2 horas ya puedo yo estar retirando, puedo estar aumentando mi dinero. Entonces, esa es la característica. Entonces, tengo que ver, voy a necesitar, si no voy a necesitar, entonces un depósito a plazo fijo. Eso es lo que comúnmente se conoce en los mercados financieros, pero existen también otros, por ejemplo, otras maneras de hacer inversiones. Si nosotros queremos comprar bonos del Estado, podríamos comprar, los bonos del Estado están pagando ahorita bonos seguros, casi libres de riesgo, casi libres, ¿no? Entre el 7 y el 8%. O sea, son dineros que se está prestando al Estado y el Estado después de un año nos va a pagar, nos va a devolver el capital más los intereses. Lo mismo que un depósito a plazo fijo, ¿cierto? Y hay otras cuentas que son otras inversiones que se pueden hacer que nos pagan hasta 10-15%, donde el riesgo obviamente es mayor. ¿Qué quiere decir el riesgo? Nosotros queremos ganar más, pero también tenemos que, como queremos ganar más, estamos incrementando el riesgo de pérdida. Puede ser que ganemos el 15% este mes, pero el próximo mes, por inversiones que se hayan realizado, no ganemos ni el 2%. Entonces, para hacer inversiones, lo que uno tiene que ver es qué es lo más seguro, qué es lo más aconsejable. Si no voy a mover mi dinero, me conviene siempre los depósitos a plazo fijos o los bonos del Estado. Pero si quiero ya arriesgarme más para ganar mayor interés, entonces ya tengo que ir a otros tipos de mercados financieros que son conocidos como los SAFIs, donde uno hace una inversión en acciones. Obviamente va a ganar más interés, pero ya les he dicho, es un mayor riesgo. Eso si nosotros vamos a dejar nuestro dinero depositado en el banco. Pero si por el contrario nosotros queremos prestarnos dinero, bueno, ahí nos conviene la menor tasa de interés. Ahí sí, ¿no es cierto? Nosotros queremos prestarnos $10,000, entonces, ¿qué van a hacer? Lo primero que nos van a decir, ¿qué es lo que necesitan para que se preste? ¿Qué bien tiene? Si no tiene ningún bien, no nos van a querer prestar nada. ¿Por qué? Porque el banco tiene que asegurarse, recuperar el monto del préstamo que nos está prestando $10,000 más o 10,000 bolivianos, lo que sea, más los intereses que tenemos que pagar. Entonces, para la banca no presta a sola firma, no hay esa situación. Entonces, las cooperativas, algunas de esas sí prestan a sola firma, ¿no es cierto? Pero no es a sola firma, sino es mancomunadamente. Eso quiere decir, nos reunimos 4 o 5 personas y los 4 o 5 vamos a ser garantes entre nosotros. Eso quiere decir, si uno no paga, los otros 4 caen. Entonces, esa es la labor, eso hace la parte, pero la banca comercial, no el Banco Central de Bolivia. El Banco Central de Bolivia lo único que hace es regular las tasas de interés, decirles, usted no puede pagar menos de esto, pero tampoco más de esto. Porque ha habido, ¿no es cierto?, las famosas estafas que recién nomás hemos escuchado, ¿no es cierto?, de una empresa que estaba virtual, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, que pagaba un interés demasiado alto. Entonces, lo primero que tenemos para hacer la inversión de dinero
está regulada por el Banco Central de Bolivia. Si no está regulada, ni siquiera pensar, porque va a ser como el caso, como el tan mentado que ha sido el caso Finsa, ¿no es cierto? Pagaban intereses qué sé yo, del 10%, creo, diarios. No recuerdo exactamente, ¿no? Pero eran intereses súper altos. Entonces la gente, al igual que en estas inversiones de la empresa china, vendían su casa, se prestaban, porque, bueno, parecía que era mejor, ¿no es cierto? Que se iba a recuperar el dinero y que no había problema. Cuando FINSA entró en quiebra, era que no tenía absolutamente ninguna no estaba regulada por el Banco Central de Bolivia, no estaba inscrita a lo que es el ASFI, y por lo tanto, todas las personas que han invertido en esta empresa no tenían ningún respaldo de devolución. Nosotros, con el encaje legal, estamos respaldados por el Banco Central de Bolivia a que por lo menos el Banco Central de Bolivia en muchos años nos devuelva nuestro capital. Tal vez no los intereses, ni sueñen con los intereses, pero sí nos va a devolver el capital en mucho tiempo, pero va a ser la devolución. Pero si es una empresa no regulada, ahí sí que no tenemos de dónde rescatar nuestro capital. Entonces, por eso decimos, toda la parte monetaria tiene que estar regulada por el Banco Central. ¿Alguna duda o consulta más? Vamos a ver la política fiscal más y luego ya. ¿Sí? Entonces, otro instrumento para cumplir los objetivos de la macroeconomía es la política fiscal. ¿A qué se refiere? Son actuaciones que van a afectar al gasto público y los impuestos, o sea, los ingresos y los gastos de nuestro país. Entonces, ¿cómo obtiene el Estado, porque aquí estamos hablando del Estado, sus ingresos? ¿Cuál es la fuente principal de sus ingresos? Los impuestos. O sea, todo lo que recauda por impuestos, esos son los ingresos de nuestro país. ¿Para qué sirven los impuestos? Los impuestos, una vez recaudados, van a servir para cubrir todo el gasto público. ¿Cuál es el gasto público? Los sueldos del presidente, los sueldos de los parlamentarios, de los médicos, de los profesores, mínimamente estamos hablando de lo que es los sueldos de todo el personal que es prácticamente todo el sector público. Y además también tenemos que cubrir, que se llama los gastos, hay que comprar papel, lapiceros, todos los gastos que tenga el sector público. ¿Qué más? Tenemos que hacer escuelas, tenemos que hacer puentes con ese dinero. Entonces, para eso recauda el Estado. Entonces, hemos dicho, el Estado se financia a través de lo que son los impuestos. En nuestro país, los principales impuestos que tenemos y están vigentes en nuestro país solamente son estos, ¿no es cierto? Ay, perdón. El impuesto al valor agregado, que es el impuesto que se grava por todo lo que nosotros compramos y vendemos. Entonces, cuando nosotros vamos al cine, estamos pagando el IVA. Cuando nosotros vamos a tomar helados, estamos pagando el IVA. Vamos al supermercado, compramos. Pero cuando estamos en la cancha, no pagamos el IVA, ¿no es cierto? Entonces, toda aquella empresa que está legalmente establecida tiene que pagar el impuesto al valor agregado que está grabado a lo que compramos y lo que vendemos. La alícuota del impuesto al valor agregado es el 13%, quiere decir que el monto que se recauda es 13%, tanto de compras como de ventas. Este es el principal impuesto, porque es el impuesto que más recauda. Lo mismo ha ocurrido del 2011 hasta el 2017, más o menos el crecimiento es el mismo. Dice que el IVA está recaudando un 27.58% hasta un 33%. El impuesto más recaudador, el impuesto que financia la economía de nuestro país, se llama impuesto al valor
agregado, que es un impuesto que lo pagamos todos los bolivianos sin excepción, ¿cierto? No nos dice, o sea, ¿cuándo no pagamos? Cuando nos dicen con factura o sin factura. Ah, bueno, ahí no pagamos el IVA débito crédito fiscal. Pero las empresas legalmente establecidas están en la obligación de emitir factura y nosotros de exigir factura. Entonces, este es el principal impuesto, el impuesto que recauda más ingresos en nuestro país para el Tesoro General de la Nación. Luego tenemos el impuesto que se llama el RCIVA, el régimen complementario, el impuesto al valor agregado. Este impuesto se grava a todo lo que son los sueldos del personal, ¿cierto? Cuando hemos hecho la planilla, hemos visto la planilla del RCIVA que se debe pagar, todas las personas que deben aportar mayores a 4 salarios mínimos nacionales están en la obligación de la diferencia entre su sueldo y los 4 salarios mínimos nacionales. Ese es el impuesto que se tiene que cancelar como el RCIVA. 13% del monto de la diferencia. El impuesto a las transacciones, la alícuota es el 3% y está grabado a todo lo que vendemos, solo las ventas. El impuesto a las utilidades de las empresas. El impuesto es a todas las ganancias, por lo tanto, dice todas las empresas que tienen ganancias, de sus ganancias tienen que tributar 25% para el Estado. Este impuesto también recauda, no más bien, está en un 13.22%, ha llegado hasta un 18%. Luego tenemos el impuesto al consumo específico que se llama el ICE. El ICE es un impuesto que se grava a todos los artículos suntuosos, o sea, a todo lo que es de lujo. Por ejemplo, no necesitamos fumar cigarro, no necesitamos beber alcohol, o sea, vivimos sin cigarro, podemos vivir sin cigarro, podemos vivir sin alcohol, pero las personas que les gusta tomar whisky, que les gusta tomar Singani, qué sé yo, pagan el impuesto al consumo específico. Es un impuesto que está grabado según el grado alcohólico de la bebida. Entonces, a mayor grado alcohólico, mayor pago de impuesto. Igual en los cigarrillos. ¿Quiero fumar? Bueno, depende. Voy a fumar el rubio, el negro, ¿cuál? Igual está grabado con un impuesto al tabaco. Personas que quieran tener autos súper, un Ducati de aquellos, tienen que pagar su impuesto, eso es un artículo suntuoso, ¿no es cierto? Entonces, este es el impuesto que se llama el impuesto al consumo específico. Recauda entre 3 y 5%, no recauda tanto este impuesto. Luego Una tenemos el preguntita. impuesto al ISAE. Adelante, Antonio. El impuesto al consumo específico, digamos, en caso de autos de lujo, ¿a qué se denomina autos de lujo? Digamos, un BMW, un Mercedes, ¿tendrían que pagar Exacto. esos impuestos? Claro, paga más impuesto que por decirte no sé si, qué sé yo, uno de Cruz, no sé qué marca son, Suzuki, ¿sí? Un Suzuki. Un Suzuki va a pagar menos impuesto que un Mercedes-Benz, ¿cierto? Es un auto de lujo. Entonces, el costo de un Suzuki, vamos a decir, digamos, un alto que de esto será pues unos $10,000. En cambio, un Mercedes-Benz, mínimamente, no sé, le voy a poner, yo no sé muy bien de autos, unos $30,000, o no sé, o tal vez más. Entonces, sobre ese monto ellos tienen que pagar el impuesto. Ok, gracias, Lizzy. ¿De qué? Entonces, después teníamos el ISAE, impuesto a las salidas al exterior. O sea, todas las personas que viajan en avión, que se van a España, que se van a Estados Unidos, tienen que pagar un impuesto que se llama impuesto a la salida al exterior. Más o menos el impuesto es de 217, 220 bolivianos. No recauda mucho porque no son pocas las personas que salen al exterior, entonces la recaudación es mínima. Antes no estaba incluido en el boleto, ahora en el precio del boleto está incluido, o sea, todo boliviano que va a salir al exterior ya paga directamente el ISAE, sin saber. Antes exigían que el ISAE se pague aparte, pero había muchas personas que no pagaban, entonces han visto la mejor manera es directamente en el boleto. Entonces, cuando uno va a comprar el precio del pasaje, ahí está incluido
el impuesto a las salidas al exterior vía aérea. El impuesto a la venta de moneda extranjera, IBM, ¿sí? Esto solo pagan las casas de cambio, ¿sí? Tampoco es muy buen recaudador y se paga un 0.70% de la venta en moneda extranjera. El impuesto a los juegos. El impuesto a los juegos es mínimo, ¿no es cierto? Los juegos de azar, esos juegos, quiero jugar la lotería, me he ganado 10,000 bolivianos. Ah, perfecto, ¿no es cierto? Pero al Estado le corresponde 30% de todos esos juegos, ¿no? De juegos de azar. O sea, nosotros tenemos que darle 30% al Estado y nos quedamos con el 70% nada más. El impuesto a las transferencias financieras. El impuesto a las transferencias financieras es un impuesto que está grabado a a los depósitos de caja de ahorro y depósitos de cuentas corrientes en dólares americanos, más las personas que tengan más de 2,000 dólares por cada transacción, eso quiere decir, por cada depósito o por cada salida de dinero de dólares americanos, tienen que pagar el 3 por mil. Tampoco recauda tanto, recauda más o menos un 0, ni siquiera un 0.6, 0.5, está oscilando en esa la recaudación del impuesto a las transferencias financieras, que es cobrada directamente por las entidades financieras. No interviene ahí impuestos internos, directamente el banco nos dice, usted ha sacado de los 20,000 dólares que tenía, ha sacado los 5,000 dólares. Entonces, el de los 5,000 tiene que pagar el impuesto a las transferencias financieras. Voy a depositar nuevamente 3,000. Ah, de estos 3,000 usted tiene que pagar. Persona que tiene más de 2,000 dólares en la cuenta debe pagar el impuesto a las transferencias financieras. Luego tenemos el IDH. El IDH es también un impuesto recaudador, ¿no es cierto? Porque dicen, nos va a financiar entre un 25-26% de la economía. Este se llama el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, como son la gasolina, el diésel, el oil. Y luego tenemos en este caso, el impuesto directo a los hidrocarburos. No, el IDH es el impuesto directo a los hidrocarburos y el IHD es el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Entonces, uno es la gasolina, el IHD es la gasolina, diésel, oil. Y el IDH es el impuesto directo a los hidrocarburos, los productos en boca de pozo, lo que se pagan regalías. Entonces, estos impuestos que son los más recaudadores, que son el IVA y el IDH, son los que van a financiar principalmente nuestra economía. Estamos diciendo 27% uno de ellos y el otro 25%, ellos son los que financian. El resto, con el impuesto a las utilidades más, son los que financian nuestra economía. Estos son los impuestos a nivel nacional. Hay un impuesto nuevo que se ha creado, ¿no es cierto?, que todavía no se ha visto, no tenemos el detalle de cuánto ha sido la recaudación, pero es un impuesto, como nosotros les decimos, a los millonarios, a las personas que tienen mucha cantidad de dinero, se les está cobrando un impuesto de reciente creación. No existía este impuesto, estos eran los principales impuestos. Ya seguramente para fin de año vamos a ver cuál ha sido el impacto, cuánto se ha recaudado dentro de este último impuesto que se ha creado. También existen los impuestos, por ejemplo, municipales, que tenemos, por ejemplo, pagamos el impuesto de cuando tenemos una casa, cuando tenemos un auto, pero esos son impuestos municipales, no van a financiar el TGN, ¿cierto? Si nosotros queremos vender nuestro auto, tenemos que pagar el impuesto a la transferencia, ¿no es cierto? ¿De qué? De nuestro vehículo. Si queremos vender nuestra casa, lo mismo, pero no estamos pagando a nivel nacional, sino a nivel municipal. Entonces, el impuesto a la propiedad de inmuebles y vehículos automotores es simplemente ¿para quién? Para los municipios. Y el impuesto a las transferencias municipales de inmuebles y vehículos automotores también es para lo que es los municipios.
Los que van a financiar el Tesoro General de la Nación, el gasto público, son estos impuestos. Dice una Entonces, más o preguntita. menos, esa es los tributos en realidad van a financiar un 84% y el IDH la diferencia, que sería más o menos un 16%. Listen, quería hacer una Y pregunta. Perdón, Quiero hacer una pregunta, Listen. adelante. Estamos hablando de inversiones. Digamos que yo quiero buscar un rendimiento más alto y me voy a invertir al extranjero, digamos, a bolsas extranjeras, en acciones, stocks, índices, todo eso. Ujú. Entonces, ¿qué impuestos yo tendría que pagar dentro del país una vez que reingrese el dinero? Las ganancias. Cuando usted va, digamos, usted abre su cuenta aquí nomás, ¿no es cierto? O sea, usted va y dice, le ha pagado el banco 13 bolivianos de interés, ¿sí? De esos 13 bolivianos de interés, porque usted es una persona natural, ¿cierto? No está tributando como una empresa, entonces le dice, de esos 13% usted tiene que pagar el RCIVA. ¿Por qué? Porque usted está recibiendo ganancias, ¿no es cierto? Estos 13 bolivianos es ganancia para usted. Entonces usted tiene que tributar sobre las ganancias. Lo mismo en el exterior, ¿no es cierto? Si usted va a una bolsa de valores donde sea de Estados Unidos, invierte su dinero y las ganancias que tiene que recibir, obviamente, tiene que regirse a la política, primero a la política fiscal de Estados Unidos, cuánto será el impuesto que tiene que pagar, y aparte, como es boliviano y está volviendo a ingresar su dinero, aquí también tiene que pagar sobre las ganancias, que sería prácticamente un impuesto como a las utilidades, ¿no es cierto? A las ganancias que usted tiene. Está bien, Listen, muchas gracias. Okay. Entonces, los impuestos, si aumentan los impuestos, ¿qué va a pasar? La renta de las personas, o sea, sus salarios van a tener menor disponibilidad y eso va a hacer que la gente consuma menos. Entonces, si hay demasiados impuestos, hay demasiada presión fiscal, se dice que quiere decir que hay demasiados impuestos y no queremos pagar. De hecho, somos reacios, nadie es o sea, de mente consciente que dice, bueno, yo voy a pagar, tengo que pagar este impuesto, mejor si no pago, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Pero todos queremos evadir los impuestos. ¿Quién quiere pagar? Ah, sin IVA, ya. ¿Cuánto me vas a descontar? Te voy a descontar el 15%. Perfecto, ¿no es cierto? Me está descontando el 13% más el 2% del IT, debería descontarme 16%. Pero no estoy viendo que este señor es una empresa, no solamente paga el impuesto del IVA 13% y el impuesto a las transacciones, también paga el IUE el 25% de todas las ganancias, por lo tanto el descuento debería ser mayor. Pero bueno, ¿no es cierto? No hay la cultura impositiva en nuestro país, o sea, en cualquier parte del mundo, en todas partes, todos los estados viven de impuestos. ¿No es cierto? Entonces, cuando no tienen el dinero suficiente, ¿qué tienen que hacer? Aumentar los impuestos, o sea, subir los impuestos. El costo social de subir el impuesto es muy alto, ¿no es cierto? Un gobierno puede caer solamente por subir los impuestos, porque a nadie le gusta pagar impuestos. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es tratar de regular y mantener, ¿no es cierto?, los impuestos, que no se vayan modificando los impuestos. ¿Para qué? Para que la gente esté tranquila. El subir un 2% más del impuesto más recaudador son grandes números para el país, ¿cierto? ¿Por qué no lo hace? Porque eso significaría la caída de cualquier gobierno, la subida de impuestos. Entonces, ¿para qué recaudamos los impuestos? Hemos dicho, la recaudación de impuestos tiene un objetivo, que es cubrir todo lo que es el gasto público. Y cuando hablamos de gasto público, nos estamos refiriendo al gasto corriente, que es prácticamente pagar el sueldo del presidente de la República, del vicepresidente, de todos los que están en las administraciones públicas, ¿cierto? Son sueldos y salarios que se tienen que cubrir. ¿Con quién? Con el dinero de los bolivianos. Todos y cada uno contribuimos a pagar los sueldos a los parlamentarios, al presidente de la República. Por lo tanto, lo único que ellos están haciendo es administrar nuestro dinero.
Es como si le lleváramos nuestro dinero al banco y ellos tienen que administrar. Obviamente tenemos que pedirles cuentas porque no es su dinero. Y por eso estamos diciendo, simplemente son empleados públicos, todos estos, ¿de quiénes? De todos los bolivianos. Además, dice, tenemos que hacer, los impuestos se recaudan para hacer gastos de capital. Tenemos que hacer puentes, tenemos que hacer carreteras. ¿Para quiénes? Para todos los bolivianos, sin excepción, ¿cierto? Todos y cada uno necesitamos, qué sé yo, que una calle, que un hospital, que una escuela. Entonces, estos son nuestros gastos de capital. Las inversiones que hace el Estado en la infraestructura de nuestro país. Cuando hablamos de transferencias, nos vamos a referir, ¿qué son las transferencias? Vamos a hacer el bono Juancito Pinto. ¿Por qué? Porque tenemos que dar un premio a los mejores estudiantes. Vamos a dar el bono Juan Azurduy, la renta dignidad. ¿Qué estamos haciendo? Transfiriendo los recursos del Estado a los bolivianos. A los que tienen más o a los que tienen menos, sin fijarnos si tienen más o no. La renta dignidad se paga a todas las personas mayores de 60 años sin ninguna discriminación, ¿cierto? Entonces, es una transferencia que hace el Estado de los recursos recaudados de impuestos a los bolivianos. ¿Para qué? Para que ellos gasten ese dinero. Entonces, ¿qué está haciendo? Está moviendo el dinero para que haya mayor consumo, para que se vendan las cosas que producimos en nuestro país, teóricamente, ¿no es cierto? Ahora, unos vendrán a gastar en Bolivia, otros irán a gastar en la Argentina, eso ya es otra cosa. Pero las transferencias tienen ese objetivo, ¿no es cierto? De unos a otros. Y para eso los impuestos sirven para financiar lo que es el gasto público. Perdón. Y creo que hemos visto todo. ¿Sí? Entonces, cuando a partir del 2005, antes del 2005, nuestros ingresos eran 10 y nuestros gastos eran 20. Entonces, siempre estábamos en déficit fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que no teníamos para terminar noviembre, que no teníamos para pagar aguinaldos a todos los empleados públicos. Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos, una política fiscal de todos, un acuerdo internacional, es que los gobiernos no pueden presentarlas, tienen que presentar sus cuentas equilibradas. Tengo ingresos 10, gasto 10. Pero no, nuestro país era al revés, siempre estaba presentando, ingresa 10 y salen 20, ¿cierto? Entonces, decía, pero son las inversiones públicas, pueden haber justificativos miles, ¿cierto? Pero nosotros teníamos que presentar por convenio a nivel mundial una política equilibrada. ¿Qué hacíamos? Queríamos recurrir a préstamos, país altamente endeudado, sin capacidad de pago. Entonces, ¿qué hacíamos? Pedíamos limosna a los otros para que nos financien nuestro déficit fiscal. Y con eso presentábamos nuestras cuentas equilibradas, nos regalaban el dinero, nos perdonaban la deuda y igualábamos nuestros ingresos igual a nuestros gastos. A partir del 2016 hemos ido presentando, a partir del 2006 ha ido evolucionando nuestra economía y hemos presentado superávit hasta el 2018. ¿Qué quiere decir? Que hemos ingresado 10 y hemos gastado 5. Por lo tanto, teníamos 5 para ahorrar. Nosotros no nos interesa, somos un país, no nos interesa poner nuestro dinero debajo del colchón o a la entidad financiera para que nos paguen los intereses. Nosotros tenemos que, como país, hacer inversiones. Tenemos que crear fuentes de empleo, nuevas empresas, mayor producción. Ese es el objetivo. Que se haya hecho o no se haya hecho, ya se verán en los próximos años para ver cuál ha sido, cuando nosotros hemos tenido una época de auge, superávit, si se han hecho buenas empresas, si ha crecido el empleo o no, se va a ver a la larga, ¿no es cierto? A partir del 2018, 2019, 2021, otra vez estamos en déficit fiscal. Justificativos, como les digo, miles, pero estamos bajo esa situación. Y esa es la política fiscal, creo que sí. ¿Sí? Puede haber una política fiscal expansiva o puede haber una política fiscal restrictiva. ¿A qué se refiere la expansiva? Aumentar el gasto público y bajar los impuestos. Y la contractiva va a ser al revés, aumentar los impuestos y bajar el gasto público.
Entonces, siempre va a estar en función de lo que son los ingresos y los gastos, la política fiscal. Entonces, la política fiscal debe servir para distribuir la riqueza de un país y corregir los fallos, los famosos fallos de mercado. ¿A través de qué? A través de lo que es el presupuesto general de la nación. Ahí vamos a quedar porque no nos va a dar tiempo. Estamos quedando entonces en política fiscal. ¿Dudas, consultas? Y cuando hablamos de la macroeconomía, decimos, Bolivia va bien, nos dicen, nuestro actual presidente fue ministro de Economía y Hacienda Pública las anteriores gestiones y tenía una política macroeconómica casi perfecta, ¿no es cierto? Porque decía, todos los números, todo el crecimiento está bueno. Luego ya vamos a ver el informe que hace él sobre su política la política económica de nuestro país. Y bueno, vamos a ver también la parte crítica, ¿no es cierto? La parte de un economista que puede ser o no opositor, pero es un economista que va a decir cuáles son las falencias que tiene el sistema. Unos dirán está bien, otros dirán está mal. Cada uno tiene su propio criterio, pero tenemos que escuchar las dos partes para ver si realmente estamos macroeconómicamente bien. Siempre se hacen la burla. Bolivia macroeconómicamente con excelentes números. Microeconómicamente quiere decir en mi bolsillo no hay nada. ¿No es cierto? Siempre nos dicen eso. Microeconómicamente, la microeconomía de Bolivia tiene siempre números rojos y la macroeconomía siempre está con números azules. Pero bueno, ya ustedes mismos podrán tomar la decisión si está bien macroeconómicamente y microeconómicamente. Aquí simplemente las bases para poder entender lo que es la política macroeconómica. Grupo de trabajo, no me acuerdo, espérenme un ratito. Grupo 7, expone. Sí, licenciado. Perfecto. Entonces voy a abrir mi listita. Entonces, grupo 7 y elaboró cuestionario grupo 2, si mal no recuerdo. Ok. Ingeniería, economía política, 3, 2, 1. Grupo 7. Magne Gutiérrez Leonel, ¿correcto? Jefe de grupo del grupo 7 y del grupo 2, Canelas Moreno Giovanni. Ok. Si ya estamos listos, podemos empezar. Grupo 7. ¿Está bien, Lice? Ok. Buenas tardes, licenciada. Nosotros somos el grupo 7 y nos ha tocado exponer los capítulos 14 y 15. Capítulo 14. La distribución con arreglo al trabajo y las formas de remuneración del trabajo en el socialismo. La ley económica de la distribución con arreglo al trabajo. A cada modo de producción le corresponde su modo de distribución. Las relaciones de distribución dependen de las relaciones de producción. En el socialismo,
La distribución del producto social se efectúa con arreglo al trabajo. En la sociedad socialista, la distribución con arreglo al trabajo es una necesidad objetiva y es determinada por el hecho de que la producción se basa en la propiedad socialista de los medios de producción. En el socialismo, la única base que determina la situación del hombre en la sociedad y su bienestar es el trabajo. La distribución con arreglo al trabajo es una ley económica de la sociedad socialista. Refleja una de las ventajas más importantes del socialismo respecto al capitalismo. Así, la ley económica de la distribución con arreglo al trabajo expresa la necesidad de repartir los bienes materiales en razón directa de la cantidad y la calidad del trabajo de cada persona. Así también de abonar el salario igual por trabajo igual a todos los ciudadanos, independientemente del sexo, edad, raza y nacionalidad. Carlos Marx decía ya en su crítica del programa de Gotha, para asegurar el desenvolvimiento y desarrollo normales de la sociedad socialista, es necesario deducir del producto social total, como pueden ser A, los gastos de reposición de los medios de producción consumidos, B, una determinada parte con destino a la ampliación de la producción, un fondo de reserva o provisión, los gastos de dirección y sostenimiento de las escuelas, hospitales, etc. Y un fondo para mantener a los incapacitados para el trabajo. Por consiguiente, se distribuye con arreglo al trabajo la parte del producto social total que constituye el fondo del consumo individual. La parte del producto del trabajo que forma el fondo de consumo personal de los trabajadores es la esfera de producción material. Se denomina producto necesario y el trabajo que crea ese producto, trabajo necesario. La parte del producto que se destina al fondo social, descontando los gastos desde posición de los medios de producción consumidos, se denomina plus producto y el trabajo que crea este producto, plus trabajo. A través de los fondos sociales que crecen cada año tanto en su expresión absoluta como relativa, los trabajadores perciben una parte cada vez más considerable del plus producto. En el socialismo, el plus producto no va a parar a manos de una u otra persona, sino que se emplea para satisfacer las necesidades de la sociedad en conjunto y de cada trabajador por separado. El salario en el socialismo. El salario, bajo el socialismo, expresa relaciones de producción socialistas y sirve como medida de trabajo y como medida de consumo. Como medida de consumo, el salario sirve de fuente principal para satisfacer las necesidades materiales, culturales de los obreros y de los empleados. La esencia y la organización del trabajo. Las formas de organización del salario se modifican y se desarrollan a medida que se desarrolla la sociedad socialista. De ahí dimana la necesidad del perfeccionamiento constante de todo sistema de salarios y la eliminación de las deficiencias que surgen en esta esfera. Algunos ejemplos pueden ser: el salario permite compaginar acertadamente los intereses materiales personales de los trabajadores con los intereses nacionales de todo el pueblo. El sistema depende del grado de calificación del obrero, del carácter y de la complejidad del trabajo. También los elementos fundamentales de la organización del salario en el socialismo son el sistema de tarifas y la determinación de las normas del trabajo. En la sociedad socialista, el establecimiento de la norma de trabajo es un medio para organizar mejor el trabajo y la producción en consonancia con las realizaciones de la ciencia y de la técnica. Formas y sistemas del salario.
Existen dos formas de salario. La primera es salario por obra realizada. Se determina la cantidad de producción realizada y por los intereses personales de cada trabajador, que es un aumento de salario. Esta formada de salario, esta forma de salario tiene tres partes. La primera es el sistema directo de salario por obra realizada. Se abona cuando toda la producción elaborada se paga con arreglo a tarifas iguales. La segunda es el sistema de salario progresivo por obra realizada. Se aplica cuando cada artículo fabricado por encima de la norma se paga con arreglo a tarifas más elevadas. La tercera es el sistema de salario de primas que se aplica cuando toda la cantidad de artículos fabricados se paga con arreglo a tarifas corrientes, pero se abonan primas por el mejoramiento de los índices cualitativos. La segunda forma, mejor dicho, el segundo salario es el salario por tiempo. Los salarios por tiempo no dependen directamente de los resultados del trabajo de las personas que lo reciben. Para fortalecer el efecto incentivador de los salarios por horas de trabajo, la Unión Soviética adoptó ampliamente los salarios por horas de trabajo adicionales. Los salarios se determinan de acuerdo con la ley económica de distribución según el trabajo, para mejorar los intereses materiales, personales de gerentes, ingenieros, expertos y otros empleados. Existe un sistema de pago de primas. El crecimiento del salario y de los ingresos reales en el socialismo. Se satisfacen las crecientes necesidades materiales y culturales de todos los miembros de la sociedad, lo que se manifiesta en el aumento de los salarios reales. Los salarios reales están determinados por los consumidores que reciben y los servicios y reciben a cambio de los salarios en efectivo por parte de los trabajadores y de sus familias. El nivel de la vida de los trabajadores de la sociedad socialista no se circunscribe solo a la magnitud de su salario. Crecen constantemente las inversiones de los estados socialistas para los servicios sociales a los trabajadores. El conjunto de los bienes de la disfruta del trabajador, tanto en forma del salario con arreglo a la cantidad y a la calidad del trabajo aportado, así como a la cuenta de lo que percibe de los fondos sociales del consumo, determina el nivel de los ingresos reales de la población. La remuneración del trabajo de los kolhoses. Kolhoses es una palabra en ruso que significa granjas colectivas. La hacienda colectiva de los kolhos se administra sobre la base del trabajo colectivo de los kolhosianos. Su trabajo está organizado con arreglo a un plan y constituye una parte del trabajo total de la sociedad socialista. Los ingresos en especie de los kolhoses constan fundamentalmente de los productos que se obtienen del cultivo de los campos y de la ganadería. Después de cumplir las obligaciones con el Estado, los kolhoses constituyen los fondos sociales, a saber: 1. Fondo de simientes; 2. Fondo de forraje; 3. Previsión de simientes y forraje; 4. Fondo de víveres; 5. Fondo de ayuda a los incapacitados para el trabajo. La autonomía económica socialista y la rentabilidad del costo de producción y el precio. La autonomía económica socialista y la rentabilidad. En regiones de la economía y su importancia. El régimen de la economía es el método de gestión económica socialista. El gasto de los recursos laborales, materiales y financieros con prudencia y espíritu ahorrativo ha tenido siempre y sigue teniendo enorme importancia para el fomento de la economía socialista.
La aplicación régimen economista constituye al cumplimiento y sobrecumplimiento de los planes, a la reducción de los gastos de trabajo y a la disminución del costo productivo de lo que constituye la base de rebajo del precio de los artículos de amplio consumo. La autonomía económica socialista. La autonomía económica socialista significa gestión económica autónoma bien calculada. Por ejemplo, la finalidad de calcular el capitalismo en un lucro en el enriquecimiento personal de los capitalistas mediante explotación del trabajo ajeno. Asegurar los mejores resultados con el mismo gasto de administración de toda la economía socialista. La forma monetaria brinda la posibilidad de calcular con un módulo común la producción, la planificación del control de los gastos de trabajo vivo e incorporado a la producción, el precio, el costo, los precios y la rentabilidad de cada empresa. La autonomía económica socialista determina las relaciones directas entre la situación financiera y económica de las empresas y los resultados de su gestión económica. El Estado asigna a cada empresa y organiza estatal que funciona a base de la autonomía económica socialista. Los resultados materiales y financieros necesitan cumplir las económicas, establecen sus relaciones entre sí como entidades económicas y jurídicas autónomos. Las relaciones económicas entre empresas se regulan mediante contrato económico. Esto significa que la obtención de recursos monetarios por empresa se subordina a los resultados de su trabajo. El control de efectos organismos financieros y de crédito en la producción de financiamiento en la empresa y conciencia de créditos a la misma, así como a través del sistema de pagos por la producción servida. La autonomía económica presupone el interés material de la empresa, de todos los trabajadores y del personal dirigente por cumplimiento del plan, por el buen y racional administrativo. La rentabilidad de la empresa. Si los gastos de la empresa al fabricar su producción son superiores a los gastos sociales necesarios, la empresa no puede cubrir sus desembolsos y resuelto desventaja en su gestión planificada de la economía. El Estado socialista, aparte de la necesidad de asegurar la rentabilidad de todas las empresas y todas las ramas de la economía. La rentabilidad podemos definir la capacidad que tiene una empresa para generar beneficios económicos en el futuro suficientes. Esto relaciona con sus ingresos en relación con las actividades propias de la empresa. En la relación de los recursos invertidos, para esto se analizan los ingresos que obtiene la empresa que son suficientes para subrogar los gastos, lo cual nos va a dar un indicador si la empresa es sostenible al futuro y si la empresa genera crecimiento. Los fondos y los medios de las empresas que funcionan sobre la base de la autonomía económica. El proceso de producción necesita la mano de obra, que estos constan de medio de trabajo y de objetos de trabajo. Los medios de producción constituyen los fondos de producción, en donde estos se dividen en dos fondos, que son los fondos básicos y fondos de rotación. Los fondos básicos son los medios de producción que se emplean en el proceso productivo durante un largo periodo, en donde el valor de los fondos va incorporándose por partes al producto fabricado.
en donde la URSS, que es la Unión República Socialista Soviética, pertenecen a los fondos básicos de producción, en donde uno de los requisitos que exige a las empresas que funcionan a base de la autonomía económica es que deben aprovechar bien los fondos básicos. En donde los fondos básicos se van desgastando, estos se distinguen dos clases de desgaste, que son desgaste físico y desgaste moral. El desgaste físico se debe a los efectos físicos o químicos que se someten en el proceso de la producción o la influencia de factores. El desgaste moral se debe al proceso técnico. Esta clase de desgaste significa que al progresar la técnica se hace desventajoso el empleo, en lo cual si no van remodelando las maquinarias les trae un gasto más, y por eso constantemente las maquinarias van renovando. Los fondos de rotación. Los fondos de rotación constituyen la parte de los medios de producción que se consume enteramente en el proceso de producción durante cierto periodo y su valor íntegro entre los gastos de producción de artículo acabado. Los fondos de rotación se dividen en dos medios, que son los medios de rotación y ritmo de rotación de los medios. Los medios de rotación son las empresas o socialistas que necesitan medios complementarios para el servicio en la esfera de la circulación, en donde las empresas socialistas se realizan con arreglo a un plan y a cabo de ellas obtienen dinero a la empresa, en donde las empresas que funcionan a base de autonomía económica disponen en cada momento de cierta cantidad de producción para realizar sus artículos. Los medios de rotación propios son los que el Estado asigna a la empresa estatal en proporciones mínimas para cumplir su plan de producción, en donde la necesidad de las empresas surge en todo el año. El ritmo de rotación de los medios es uno de los índices generales que caracteriza el aspecto económico de la gestión de las empresas y de las organizaciones económicas, en donde estas se hallan en continuo movimiento y pasan constantemente por tres fases. La primera fase es los medios de rotación de la empresa estatal abandonan la forma de dinero para adquirir la forma de reservas de producción, es decir, que se convierten en los medios de producción que necesita la empresa. La fase 2 es la reserva de producción que se consumen y se convierten en mercancías acabadas, y la fase 3 se realizan las mercancías fabricadas por las empresas y los medios de rotación vuelven a adquirir la forma adquirida. Una vez acabada esta, otra vez devuelven a hacer la misma fase. El costo de producción y el precio de la producción industrial. El costo de producción en la economía socialista y su estructura. El valor de la producción consta de tres partes, que es el valor de los medios de producción invertidos, el valor de producción creado por el trabajo necesario, el valor del producto creado por el plus trabajo. Las dos primeras partes de los gastos sociales de la producción constituyen el costo de producción de las empresas socialistas. La tercera parte del valor forma el ingreso neto de la sociedad. En donde en la industria existen dos tipos de costo. El primer costo de la producción es el fabril, que comprende los gastos de la empresa en la fabricación del producto. El segundo es la producción total, que es el que incluye todos los gastos de la empresa relacionados con la venta de producción, así como también los gastos para otros fines. El costo de la producción industrial son todos los gastos de la empresa en la fabricación de sus productos. Estos se dividen en el carácter económico, como ser los salarios, los gastos de la materia prima, los descuentos para la amortización, los gastos en dinero de las fábricas y secciones para atender las necesidades de la administración y distintos servicios. La importancia que tiene para la economía nacional la reducción del costo consiste ante todo en que no solo depende de ella la rentabilidad
de cada empresa, sino también el incremento de las acumulaciones empleadas para la reproducción socialista ampliada y para elevar el bienestar material y cultural del pueblo. El ingreso neto y las dos formas del mismo. ¿Qué es el ingreso neto? Es el valor con dinero del plusproducto creado por el plus trabajo. Esto en toda la sociedad socialista. En otras palabras, es la cantidad total de dinero que se incorporan al presupuesto o patrimonio de una entidad, sea esta pública o privada, descontando con impuestos. El ingreso neto en la sociedad está creado en la producción material mediante trabajo. El ingreso neto en las empresas estatales es una parte de las ganancias que da en mano de dicha empresa y la otra parte se concentra en manos del Estado. También en los coljoses se crea el ingreso neto, que queda a disposición de los mismos y la otra pasa a manos del Estado a través del mecanismo de los precios y del impuesto de utilidades. ¿Quiénes son los coljoses? Es una granja colectiva agrícola en la Unión Soviética. El ingreso neto se manifiesta en dos formas fundamentales. Ingreso neto centralizado del Estado, que esta es la parte del valor plus producto de la sociedad socialista, concentrada en manos del Estado para cubrir las necesidades del pueblo, como sanidad, pensiones, administración, etc. El ingreso neto en las empresas es la parte del valor plus producto que queda en manos de la empresa. Tanto mayor será el ingreso neto, esto asegura el interés material de todos los trabajadores de la empresa por el aumento de la rentabilidad, pero una parte del ingreso neto de la empresa va para el presupuesto nacional de descuentos. El precio en el sector estatal. El principio fundamental que rige en la formación de los precios en el socialismo es la determinación proporcional, es decir, que el valor de la mercancía en la sociedad socialista no coincide con el precio del valor, es por la determinación del Estado con la elevación del bienestar de los trabajadores. En la economía socialista existe el precio al por mayor y el precio al por menor, tanto en las empresas e industrias, y los acopios en los coljosianos. En el comercio estatal se da el precio al por menor. El impuesto de circulación en las industrias pesadas como la del petróleo, gas, electrotecnia y etcétera, se realizan a precios muy elevados. La autonomía económica en los coljosianos. ¿Qué es el programa PCUS? Es una programación del Partido Comunista de la Unión Soviética. Este fue el principal documento que expuso los planos estratégicos para la política interna y externa del partido. La actividad de cada coljos en la producción, según el programa, debe basarse en la autonomía económica socialista. Exige ante todo que se calcule el dinero, la producción global, para determinar la rentabilidad de la producción coljosiana. Es preciso también determinar el costo de producción, lo que implica ciertas dificultades. En la actualidad, el costo de la producción coljosiana se calcula teniendo materiales de producción propias. Se valoriza el costo de producción. Los coljos es una hacienda grande y no puede ser administrada la producción anticuados. Para ellos es preciso elevar el nivel de mecanización de la producción coljosiana. Por eso los coljoses que cuentan con tierras de fertilidad superior o media requieren menos gastos para la producción. Estas consiguen un ingreso neto adicional. Hay una primera y segunda forma de rentabilidad en los coljosianos debido al ingreso que emplean nuevas técnicas de cultivo y máquinas modernas, fertilizantes que elevan su producción y el trabajo. Debido al ingreso neto,
Estas obtienen empleos y nuevas técnicas. Como siempre, una parte de esta renta diferencial queda en los coljoses y la otra pasa al Estado a través del sistema precio y de los impuestos de utilidades. Gracias. Gracias, Eva. Hemos terminado entonces con el grupo 7 y hemos elaborado cuestionario grupo 2. Para la próxima clase trabaja el grupo 8 a cargo de Montaño Vascopé Javier, el capítulo 16, que es la reproducción socialista, la renta nacional, y el capítulo 17, el sistema mundial del socialismo, página 203 a la página 227. Elabora cuestionario, en este caso es el grupo 3, si mal no refiero. El grupo 3 a cargo de Gómez Jiménez Carolina. Entonces ya hemos dado los próximos grupos para hacer la exposición el próximo jueves. Ahora vamos a hacer control de lectura individual, entonces les voy a mandar el enlace. Les doy 10 minutos a partir de que se publique el enlace, porque son preguntas cortas y van a responder de manera individual todos. El control entonces es individual hoy día. ¿Alguna duda o consulta? Excepto, ¿no? El grupo 7 y el grupo 2 que no van a hacer el cuestionario, ¿no es cierto? Ninguno del grupo. A mi grupo el cuestionario, entonces le entrego por privado a su teléfono o al WhatsApp, sí. Me envía las 20 preguntas con el número de página donde está la pregunta, ¿sí? Y me envía, yo voy a escoger de esas preguntas para hacer el cuestionario. Puede ser cuestionario individual, puede ser cuestionario grupal o resumen, ya vemos, no sé qué me toca todavía. Pero hoy día el control es individual. Está bien, ingeniera, gracias. ¿De qué? ¿Alguna duda más? Entonces, si quieren retirarse, grupo 7 y grupo 2, no hay problema. Ingeniera, creo que también hoy día tenía que mostrarnos las notas ya cambiadas. Ay, no, me he olvidado. Me olvidé. A ver, voy a ver. Recién estoy fijándome en mis anotas, a ver. Sí, había sido. Para el próximo jueves se los voy a... ¿Sí? Ahora me he olvidado, sinceramente. Está bien, Inge, gracias. Entonces ya me estoy anotando. Próximo jueves, nuevamente las notas. Creo que sí, teníamos algún problema de las tablas, ¿no? Ya sí, he corregido, pero no me acuerdo. A ver. Sí. 6, 8, 12. 12 más 7. No sé, en otro lado. Okay. ¿Cuál era el problema que teníamos de las notas, Carolina? No me había notado. Bueno, se le olvidó, a algunos grupos pues se le olvidó sumar una casilla, o sea, les olvidó poner una nota, por ejemplo, en el grupo, sí, de las prácticas. Ya. Sí, por ejemplo, en mi nota le faltaba el mapa mental, a otro grupo no sé qué nota le faltaba y también estaban mal sumados. Ya, sí, la sumatoria, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ahora ya me acordé. Sí, he visto. Ya había corregido la sumatoria. Y entonces me faltaría solamente los grupos que les faltaban mapas mentales, ¿no? Exacto.
Ok, así, ya está. Sí, la sumatoria ya la he corregido. La fórmula estaba mal. Solo para el primero había hecho la fórmula. Ya. Ok, gracias.